Y a semanas de la inauguración del viaducto de Madame Lynch, algunos sectores denunciaron errores en la construcción del puente que pondrían en peligro a los transeúntes y a los automovilistas y podrían generar accidentes de tránsito. Consultados, los inspectores negaron tal posibilidad. La inauguración de este viaducto está prevista para dentro de pocas semanas. De hecho, el plazo según el contrato licitatorio vence el 29 de agosto próximo. El puente en cuestión es ejecutado por la empresa TR Construcciones. Ahora algunos sectores hablan de irregularidades en la construcción. Específicamente aseguran que existe un error de diseño. El punto más cuestionado por los profesionales de tractores a esta obra es esta zona de espera, ya que aseguran no cumple con los requerimientos necesarios como la dimensión y el hecho de que haya terminado en una forma curvilínea. Aseguran que esto provocaría accidentes de tránsito ya que complica la salida hacia la zona de Madame Lynch. Sin embargo, el ingeniero Siriaco Delgado, uno de los responsables de la fiscalización de la obra, desmintió esta versión y aseguró que los accidentes de tránsito dependerá de la responsabilidad de los conductores. Todo está previsto a las normas viales. Además de eso, hay que concientizar a la gente que la velocidad máxima para este viaducto es de 50 kilómetros por hora. El que sobrepasa esa velocidad seguramente va a tener problemas, ¿verdad? Los que cuestionan el trabajo especulan que en el puente hubo un error de planta, es decir, que se construyó al revés por una interpretación equivocada de los planos, otro punto refutado por la empresa fiscalizadora. No sé, alguien habrá entendido mal nomás los planos a lo mejor porque está bien. Esta obra fue licitada por un total de 31.000 millones de guaraníes. Desde el inicio de la obra, la empresa consultora encargada de la fiscalización entrega un informe mensual del trabajo según confirmaron los responsables. En este seguimiento, supuestamente esta obra cumple con todos los requerimientos necesarios para que el viaducto sea calificado como seguro.